Veamos ahora la que él enumera, Palafox, como carta 60 a la misma Madre María de San José, priora de Sevilla. Según van avanzando las cartas, se recrudece esa primera persecución que sufrió esta mujer insigne, singular, tan calumniada, muerta al fin ya de pena, a sus solos 55 años, porque llama la atención que recién deportada, exiliada, castigada para encerrarse en el convento de Cuerva, saliendo de aquella manera por la noche en una barca que la esperaba allí junto al convento de Lisboa, otro nuevo proceso siniestro, este último más misterioso que ninguno, porque el nuevo general había dispuesto encausarla otra vez, cuando el anterior había sido mucho más suave porque era menos doriano. Y va nuestra pobre María de San José a Cuerva y es recibida con una frialdad gélida por la priora, y al mes se muere. Eso me llama mucho la atención. Ya se le rompió el corazón de tanto sufrir. Pues la primera de todas esas persecuciones le vino, yo creo que de donde más podía dolerle, claro, porque era de dos hijas suyas del convento de Sevilla, dos monjas tontilocas, las llaman los cronistas, tontilocas, que es lo peor que puede ser una mujer, encima de tonta loca. Y ya de allí se la depone a la pobre María, le ponen aquella negra vicaria, también por los bobos oficios de un clérigo bueno pero tonto también, el García Álvarez, que tanto nombra a la Santa Madre en sus cartas. Agradecida a él porque las asistía mucho al principio, pero luego empezó a escuchar monjas descontentas, que es lo peor que puede hacer un cura. Y como dice la Santa Madre en otra carta, le temo más a una monja descontenta que a una legión de demonios. Y empezó a escucharlas y el pobre cura, que él contribuyó también al primer proceso contra María de San José. Pues bien, cuando van avanzando las fechas de las cartas de la Santa Madre a ella, hay que leerlas más en este contexto. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía. No sé cómo calla tanto en tiempo que por momentos querría saber cómo les va. Yo les digo que no callo yo por acá en lo que toca a esa casa. Sepa que está aquí el padre Fray Nicolao, que ya es prior de Pastrana, que me vino a ver. Y claro, al principio Doria, como que era un hombre que valía muchísimo, era un hombre muy inteligente, muy gestor, muy capaz, muy entrante con las personas, aunque no fuese un carácter expansivo, pero al fin era un italiano, un genovés, comerciante, y a la Santa Madre, claro, se la pegó también. Me vino a ver, con quien me he consolado muy mucho y alabado a nuestro Señor de que nos haya dado tal sujeto en la orden y de tanta virtud. Parece que su majestad le tomó por medio para el remedio de esa casa según lo que ha trabajado y le cuesta. Encomiéndenle mucho a nuestro Señor, que se lo deben. Cuando releyese estas cartas María de San José con los años, diría, claro, mi Santa Madre era muy lista, pero no era Dios, no lo veía todo. Y vuestra reverencia, hija mía, déjese ahora de perfecciones bobas en no querer tornar a ser priora. Estamos todos deseándolo y procurándolo, y ella con niñerías, que no son otra cosa. Este no es negocio de vuestra reverencia, sino de toda la orden, porque para el servicio de Dios conviene tanto que ya lo deseo ver hecho, y para la honra de esa casa y de nuestro padre Gracián, en eso también se equivocaba la Santa Madre. Y aunque vuestra reverencia no tuviera ninguna parte para este oficio, no convenía otra cosa, cuanto más que a falta de hombres buenos, como dicen, etcétera. Si Dios nos hiciera esta merced, vuestra reverencia calle y obedezca, no hable palabra, mire que me enojará mucho. Basta lo dicho para que entendamos que no lo desea. Y a la verdad, para quien lo ha probado, no es menester decirlo para entender que es pesada cruz. Dios la ayudará, que ya la tempestad se ha acabado por ahora. Mucho deseo saber si esas monjas se conocen
o contradicen en algo que me tienen fatigada por lo que toca a sus almas, o cómo están. Y después alude ya a monjas más concretas, pregunta por una y por otra, y añade: yo le digo que es una historia lo que ha pasado en esa casa que me tiene espantada y con deseo de que me lo escriban todo con claridad y verdad. Y ahora me diga cómo andan esas dos hermanas muy particularmente, que como he dicho me tienen con harto cuidado. Las dos que habían liado toda la maraña y propiciado que se depusiese a María de San José por un tiempo de priora de Sevilla, con lo cual se explica que la pobre no quisiera ser nombrada otra vez porque el gato escaldado del agua fría huye y porque era muy joven pero ya había probado la pesada cruz del priorato. Entonces, por el momento, por ahora, como dice la Santa Madre, se habían acabado las persecuciones de calumnias en San José de Sevilla y han vuelto a restituir en el priorato a María de San José, y entonces la Santa Madre naturalmente ha sufrido mucho con todo esto. Y comenta Palafox: la caridad es inquieta y solícita, y cuando una vez se ha apoderado del alma, no la deja una hora de sosiego, y siempre está ya celosa, ya atenta, ya cuidadosa de lo que tiene a su cargo. La caridad apoderada del alma no le deja discurrir libremente lo que no sabe, le duele lo que no le conviene recelar, está más solícita de lo que quiere, compadécese afligida y aflígese violentada. Padecían en Sevilla las hijas, miren cómo había de estar en Ávila la madre. Y sobre esto, no escribirle, bien se ve que era la pena excesiva. Como ven, es un párrafo de oro. Me he saltado una cita larga en latín de San Bernardo hablando de la caridad, de la carta 74. Pero repasemos un poco los epítetos que le adjudica Palafox a la caridad. Quiere ser como una paráfrasis, una glosa o un eco, digamos así, del canto a la caridad de San Pablo en 1 Corintios 13. Y dice: la caridad es inquieta y solícita. Y aquí viene el examen. ¿Es así mi caridad? ¿Se ha apoderado de mi corazón de manera que no me deje una hora de sosiego? ¿De manera que yo sufra con el que sufre y llore con el que llora y ría con el que ríe y compadezca con los demás, como le está pasando a la Santa Madre a casi 1.800 kilómetros de distancia? La caridad mía me hace preocuparme del prójimo y me hace dolerme con él. Está más solícita de lo que quiere el alma en la cual reina el amor. Compadécese afligida y aflígese violentada. Esto en cuanto a la primera parte de la carta. Después, como hemos oído, se pone a hablar del padre Doria, fray Nicolás de Jesús María, de aquella noble casa de los Doria en Génova, que siendo sacerdote secular había tomado el hábito en Sevilla precisamente por las oraciones de la Santa Madre, porque le había encomendado algunos negocios y le había gustado, y en pago de ello había pedido al Señor que le diese vocación para su orden. Y a la Madre Leonor de la Misericordia le escribe en una carta: yo le encomendé mis negocios, él me encomendó su alma, y dentro de un año ya le tenía hecho carmelita descalzo. Y era un hombre muy espiritual, a su manera muy espiritual,
a su manera muy prudente, por lo menos muy calculador y desde luego muy observante del rigor de la letra y de la ley, y muy celoso y también a su manera. Y hemos oído muchas veces aquel clamor, aquella protesta suya: adviertan que después de muerto se han de estar revolviendo mis huesos en la sepultura unos con otros y clamando observancia regular, observancia regular. Entonces, está muy, no sé si decir deslumbrada, pero en fin, está muy complacida la madre de este sujeto porque valía. Otra cosa es después los derroteros que fue tomando cuando se vio elevado a un cargo tras otro hasta llegar al supremo, que fue de vicario general, porque todavía no era prepósito, pero para el caso como si lo fuera. Entonces, después de estos dos temas, de la caridad de la Santa Madre doliéndose por sus hijas de Sevilla, del panegírico de Doria, pues viene el estímulo y el aliento a su hija María de San José, que no quería oír siquiera el ser restituida al priorato. He dicho antes que había sido restituida, había sido exonerada de la penitencia que le habían impuesto, pero todavía no se había producido la elección. Cuando se produce la elección, me llama mucho la atención que María de San José es elegida unánimemente, o sea, incluso por aquellas que habían contribuido a su destitución. Y entonces, ante ese no desear ser priora cuando no había otra posible, la Santa Madre le dice que es una boba perfección y que el honor puede renunciarlo, pero el oficio no debe renunciarlo, no por ella, sino por el convento. Y dice Palafox: y aun el honor de la persona, hay casos en que no puede renunciarse cuando con él va envuelto el perjuicio ajeno. Desacreditada una priora y con ella otras religiosas, queda desacreditado un convento. Siendo esto así, la restitución de la persona lo es del honor del monasterio. Y así el no aceptar con el oficio el honor del convento parece humildad y no es sino bobería. Por un acto de humildad deja una grave comunidad desacreditada y infamada. Entonces, por eso la Santa Madre le dice discretamente que hemos andado unos y otros detrás de que la restituyan al oficio y ahora quiere ella huir del trabajo del oficio. Y aunque vuestra reverencia no tuviera ninguna parte para este oficio, no convenía otra cosa, por lo que estamos diciendo, porque se trataba de restituir el honor de la comunidad. Y añade, y esto es muy interesante, añade Palafox: no puede negarse que el crédito de las comunidades son las murallas de su observancia. Andará la comunidad relajada, desacreditada y por el suelo, en andando por el suelo su honor y su estimación. Pues comunidad desacreditada y relajada se convierten entre sí, porque si está relajada, muy apriesa llega a estar desacreditada, y si está desacreditada, señal es que está relajada. Dos riendas tiene el apetito torpe para vivir enfrenado. La primera, la de la razón, la segunda, la del honor. Tal vez rompe la rienda de la razón y se contiene con la rienda del honor. Y si esta y aquella faltan, corre furioso hasta la última desdicha. Y así, no de balde dice el Espíritu Santo que cuidemos del honor y la opinión. Curam ave de bono nomine. Ten cuidado del buen nombre. Es muy interesante lo que está diciendo aquí, porque está identificando, y qué aguda es esta observación, descrédito con relajación. Una comunidad relajada, siempre empezando por cosas pequeñas, pero relajación no significa fallos aislados. Relajación no significa limitaciones humanas.
Relajación no significa desencuentros producidos por la convivencia o excepciones que el superior considera justas muy de vez en cuando. No. Relajación significa haber dado ya carta de ciudadanía en la comunidad a una serie de flojedades, en lo que sea, sobre todo, no principalmente en el horario o en la clausura o en las costumbres santas. La primera relajación es la de la caridad, el enfriamiento del amor. Es lo primero que relaja una comunidad, por más que el resto de las cosas traten de cumplirse bien. Después está la relajación de la oración, de la presencia de Dios en esa comunidad, que está salvaguardada a base del silencio de cada miembro con los otros y de cada miembro consigo mismo. Silencio exterior e interior. Y salvadas estas dos cosas, la caridad fraterna por encima de todo. Aquí todas se han de querer, todas se han de amar, todas han de ser amigas. Todo lo que pudierais, sin ofensa de Dios, procurad ser afables, que te duela a ti si le duele a la otra, que lo ayunes porque ella lo coma, que te tires a los últimos trabajos para que la otra se lo encuentre hecho. Salvado eso y salvado el espíritu de oración y devoción a través del silencio, pues todo lo demás va a ir casi estoy por decir automáticamente. Porque el espíritu de penitencia, que ya viene dado por las leyes, por la regla y las constituciones, se salvaguarda si en esa comunidad se quiere solamente vivir para Dios. Muchas veces da pena observar el fenómeno de que en almas consagradas, sacerdotes y religiosas, la piedad se da por supuesta. Pietas ad omnia utilis est, dice San Pablo, me parece que a Timoteo, a Tito, no me acuerdo. La piedad es útil para todo. Sucede que muchas veces, con los años, nos embrutecemos un poco entre nosotros y para con Dios nuestro Señor. Y damos por supuesta la piedad. Porque como ya me paso el día rezando, sí, pero ¿cuánto tiene esa oración de calidez, de ternura, de cariño, de detalles? Lleno de Dios todo lo que hago. Mi vida litúrgica, mi coro, mis comidas, mi trabajo, mi recreación, todo con piedad, todo sin perder de vista que está Jesús en medio, porque si no es una vida mecánica, es una vida donde se va uno deslizando por inercia. Y esta es la primera relajación, la atonía, o sea, la falta de tono. Cuando uno va a cantar, necesita que le den el tono. La anacrusa se dice técnicamente en música si nos queremos poner pedantes. Pues hace la organista esa introducción, preludio, y luego la última nota o acorde para dar la anacrusa, y si es sin eso, pues con el pito, con el diapasón, en el coro. Bueno, pues dame el tono. Esto lo está haciendo constantemente el Espíritu Santo conmigo, sino que yo no rompo a cantar. Me da el tono y yo sigo desafinando. Yo sigo en mis tarareos ininteligibles. No, se me está dando el tono. Con la comunión de esa mañana y antes todavía con el alabado desde el principio del día y con las laudes y la oración y el trabajo, cada cosa me da el tono. Lo contrario de eso es relajación. Por muy bien que se guarden todas las costumbres santas del mundo habidas y por haber, pero hay una atonía, y lo mismo se diga de la caridad fraterna. ¿Por qué se había producido aquella tempestad interna en la comunidad de Sevilla? Por falta de caridad. ¿Y por qué había faltado la caridad? Caritas in veritate. No hay más caridad que en la verdad.
Cuando hay tapujos, cuando hay disimulos, cuando hay diplomacias de mundo, cuando hay medias verdades que es tanto como decir mentiras de tamaño folio, entonces no hay caridad. Y lo que salvaguarda los muros de la observancia verdadera es la caridad. Todo esto estoy extrayendo de este pensamiento de Palafox, comentando a su vez a la Santa Madre. Comunidad desacreditada y relajada se convierten entre sí. Quiere decir, confluyen las dos cosas. Porque si está relajada, muy apriesa llega a estar desacreditada. Y si está desacreditada, señales que está relajada. ¿Qué es esto de que una comunidad relajada esté desacreditada? Y si la comunidad es de clausura, de grandísimo encerramiento, ¿cómo va a trascender por sus altos muros y tupidas rejas y celosías ese descrédito? Porque miren, es fuerte el amor como la muerte. Es centella de fuego, llamarada divina. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor trasciende tanto que todos se han de dar cuenta de dónde está el amor o dónde falta. Y siempre se nota donde hay una hoguera de amor. Aquello reverbera, aquello reluce. Y decían los habitantes de Asís corriendo, buscando cubos y agua, vamos al medio del bosque a apagar un fuego, que hay un fuego. Y cuando llegaron a San Francisco haciendo oración, aquel resplandor salía de la plegaria totalmente enardecida del Serafín de Asís, pues de los primeros cristianos que decían, mirad cómo se aman. El amor trasciende siempre y nos desacredita más que la falta de observancias externas, la falta de amor. Y esto es lo que le había dolido en el corazón a la Santa Madre, que en una comunidad que ella acababa de fundar, donde había dejado uno de los mejores sujetos que tenía, de repente en poquísimo tiempo se hubiese levantado aquella tormenta de divisiones por envidias y por falta de amor. Y por falta de entendimiento de aquellas dos monjas, como digo, tontilocas, porque así se las llama. Pues bien, termina la carta ponderando el cuidado con que estaba ella de esas dos religiosas. Y como era tan madre la santa, en el fondo le daba hasta pena, porque pensaba que como aquellas dos pobres necias habían hecho el ridículo y se había puesto en evidencia la urdimbre de enredos y de líos que habían montado, pues estarían avergonzadas y estarían atribuladas. Y le daba como pena a la Santa Madre. Y dice Palafox, Dios nos libre de empeñarnos en algún desatino. Oh, con qué dificultad salimos de él si hemos de romper por nuestra misma opinión. Por eso debemos mucho cuidar de no tener ni querer otra honra que la de Dios. Bien, pues hasta ahí esa carta. Y a continuación, la que trae el número 61, también a María de San José, es ya del año 1579 y comienza diciéndole: la gracia del Espíritu Santo sea con vuestra reverencia, hija mía, y con cuánta razón la puedo llamar así, porque aunque yo la quería mucho, ahora es tanto más que me espanta, y así me dan deseos de verla y abrazarla mucho. Sea Dios alabado de donde viene todo el bien, que ha sacado a vuestra reverencia de batalla tan reñida con victoria. Yo no lo he hecho a su virtud, sino a las muchas oraciones que por acá se han hecho en estas casas por esa. Plegue a su majestad que seamos para darle gracias de la merced que nos ha hecho. Y después le habla del padre provincial Gracián y vuelve con el padre Fray Nicolao
y les sigue hablando de él más abajo, después de su hermano, que ha sentido mucho los trabajos de María de San José. Dios la dé el descanso que más le conviene para contentarle. Escríbame largo de todo, en especial de esas dos pobrecitas que me tienen con mucho cuidado. Muéstreles gracia y procure por los medios que le pareciere, si pudiese, se viniesen a entender. Están estos monasterios, que es para alabar al Señor de todo. Encomienden a su majestad lo de Malagón. Vuelve y vuelve con su preocupación por la madre Brianda. Pues bien, es una carta muy tierna por muchos conceptos. Lo primero que le dice es que desea mucho verla y abrazarla después de la victoria, como se abrazan después de la victoria los soldados que han vencido la batalla. Y dice Palafox preciosamente: así abrazaría la reina de los ángeles a su hijo precioso después de la resurrección. Y así se arrojó a sus pies la Magdalena después de ella para abrazárselos en el huerto. Y así abrazará Dios a las almas en la gloria después que hayan vencido las tribulaciones, tentaciones y trabajos del destierro. Y después le dice que ha hecho muy bien en aceptar el priorato, que ande alegre con la cruz. Dice: está ya vuestra reverencia tornada a su oficio, que me ha dado grandísimo consuelo, porque todo lo demás era no acabar de quietarse las almas. Vuestra reverencia tenga paciencia, y pues la ha dado el Señor tanto deseo de padecer, alégrese de cumplirle en eso, que yo entiendo no es pequeño trabajo. Si hubiésemos de andar a escoger los que queremos y dejar los otros, no sería imitar a nuestro esposo, que con sentir tanto en la oración del huerto su pasión, el remate era fiat voluntas tua. Esta voluntad hemos menester hacer siempre, y haga Él lo que quisiere de nosotros. Pues así la felicita a María de San José. Si hemos de padecer, padezcamos con Él, pero no padezcamos por temor, sino por amor. Comenta Palafox: si ha de hacer Dios lo que quiere de mí, ¿por qué no haré yo lo que Él quisiere? Si ha de hacer en mí lo que quisiere, ¿por qué no haré yo en mí lo que Él quisiere? Por tanto, padecer por amor es el lenguaje de la Santa Madre, como repite en aquella poesía. Si el padecer con amor puede dar tan gran deleite, qué gozo nos dará el verte. Y después, pues ya digo, lo de la cita de su hermano, que ha sentido mucho sus trabajos, y que le muestre gracia a aquellas dos pobrecitas que me tienen con mucho cuidado. Muéstreles gracia por los medios que le pareciere, si pudiese, se viniesen a entender. Esto le interesa mucho, que ponga paz a base de cariño y que, como digamos, serene un poco, si es posible, y les quite el complejo a aquellas dos que habían liado todo. Y dice Palafox: en el apostolado no eran 3, sino 2 los hermanos, Santiago y San Juan, y bien santos, y todavía pretendieron las 2 primeras sillas. Y no quería su madre que dase silla al lado del Señor ni para el mismo San Pedro. ¿Qué harían 3 hermanas en un convento pequeño, que aunque sea santo el convento, mas no es el apostolado? ¡Qué bien discurre la santa! Entonces,
tratar de apaciguar el afán de mayorías, tratar de poner paz a base de cariño. Y es mucho lo que ha ocurrido en Sevilla. Estas cartas hay que leerlas así, con este telón de fondo de una tormenta interna que en un convento de clausura es muy desestabilizante y muy preocupante, porque puede ser casi imposible que se recomponga la situación, y de poner a una priora recién comenzada. O sea, que había sido muy grave lo de Sevilla. Pero la Santa Madre no es amiga de dramatizar. Pone las cosas en su punto, efectivamente le ha dolido, está animando a María de San José que vuelva a ser priora como si no había pasado nada, pero al mismo tiempo aquellas dos no perderlas de vista. Pero no en plan policía o en plan reproche, sino muéstreles gracia todo lo que pueda y que se vengan a entender, porque seguramente entre ellas también habían quedado enemigas, que es lo que suele pasar en esos casos, pero que se vengan a entender. Bueno, pues una vez más eso. ¿Qué trasminan las cartas de la Santa Madre? Siempre, siempre, siempre caridad. Y mucho empeño, desde luego, por la observancia, por la fidelidad a la regla y constituciones, por la clausura, sí, pero campeando por encima de todo la caridad. Y esto es lo que nos enseñan estas cartas, que son cada una un tratadito en sacando las 2 o 3 frases más fundamentales. Me gustaría que pudiésemos, por lo menos el ramillete que trae Palafox, terminarlas, que nos quedan 3, a nuestra paisana malagonera María de San José, que aprendamos sobre todo esto, que por encima de todo el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.